Se dice que en la ruta de México-Toluca se encuentra el kilómetro 31, un área muy peligrosa cerca al desierto de los Leones, ya que, al caer la noche, desciende la temperatura, la neblina se vuelve muy densa y sus lluvias torrenciales hacen que las curvas pronunciadas se vuelvan más peligrosas, obligando a muchos conductores que reduzcan la velocidad. Justo en ese momento es cuando se cruza un niño. El vehículo frena repentinamente, pero el accidente es inevitable. Horrorizado, el conductor abre la puerta y desciende del vehículo a toda prisa. Sin entender del todo lo que ha pasado, busca delante y detrás del auto al menor que acaba de atropellar. Pero la sorpresa es mayor cuando descubre que no hay rastro alguno del accidente. Existe una leyenda que cuentan los lugareños, la del niño que se aparece en medio de la pista. Se dice que hace muchos años atrás, una mujer asesinó a su propio hijo ahogándolo, por lo que el espíritu del niño quedó condenado en el mundo de los vivos y los muertos. Al no tener descanso, el espíritu se volvió un ente maligno para provocar el mismo sufrimiento a otras almas, así como se lo causaron a él. Es por ello que aquel espíritu ocasiona terribles accidentes, haciendo que las almas de los tripulantes lo acompañen a su sufrimiento. Quienes han tenido la mala suerte de vivir esta experiencia cuentan que, en mitad de la curva en el kilómetro 31, un niño cruza la pista e inevitablemente el vehículo arrolla con fuerza al pequeño cuerpo. Dicen que se siente como si el vehículo chocara contra un cuerpo real, obligando a que los conductores detengan el vehículo y vayan en busca del cuerpo del niño. Lo sorprendente es que no lo localizan, ni tampoco hay señales de ningún choque. Sin embargo, se escuchan pisadas del otro lado del vehículo. Los conductores, nerviosos y asustados, van a averiguar de qué se trata, por lo que al mirar debajo del vehículo, se encuentran cara a cara con el espíritu del niño de tez pálida como el de los muertos y ojos rojos como los de un demonio. Unos instantes después, el niño desaparece frente a los ojos de quien lo mira en ese momento. Luego de ese traumático momento, el conductor rápidamente sube a su vehículo para continuar con el viaje, pero a causa del estado de shock en que se encuentra, no consiguen llegar muy lejos y termina accidentándose en alguna de las curvas peligrosas. También dicen, quienes sobrevivieron a la muerte, el niño los persigue en sus pesadillas, haciendo que se vuelva un trauma para toda su vida. Por este motivo, es que muchos de los conductores prefieren pasar de día por esa ruta y no de noche, ya que correrían el riesgo de encontrarse con espíritus malignos atrapados en ese lugar, o con el espíritu del niño fantasma del kilómetro 31. La famosa gatita de raza bobtail, japonés llamada Hello Kitty, es quien se caracteriza por tener un lazo rojo en su oreja izquierda. Hello Kitty, con tan solo verla te provoca dulzura, y a pesar de ser un personaje simpático a la vista, la realidad es que su historia de origen esconde un oscuro secreto que, más allá de ser tierno, es escalofriante. Fue creada en 1974 por una mujer llamada Yuko Shimizu, también conocida como Ikuko Shimizu, quien tenía una hija de 14 años llamada Yokoto Lui, a quien le diagnosticaron cáncer terminal de boca que la tenía en estado vegetativo. Lamentablemente para ambas, los médicos ya habían arrancado todas las esperanzas de la familia en relación a la cura de la niña. La mujer, devastada y dispuesta a hacer todo lo posible para salvar a su amada hija, no perdió las esperanzas
y fue a muchas iglesias y cultos, rezando a Dios por un milagro de salvar a su hija, milagro que nunca llegaría. En esta desesperación extrema, y viendo a su hija que se le acababa el tiempo y el milagro no ocurría, decidió ir entonces hacia la dirección contraria de Dios y dirigir sus plegarias, y cayó entonces en realizar cultos satánicos y adoración al demonio. Por casualidades del destino, sus plegarias sí fueron escuchadas. El demonio o Lucifer, al parecer, observó talento en la mujer, y por sanar a su hija, no le pidió su alma ni el alma de nadie, sino que desarrollara un personaje que fuera tan popular que se pudiera extender por el mundo entero. Como Lucifer es un ángel caído, algo de ángel le queda y cumplió su palabra. Supuestamente la hija se recupera milagrosamente del cáncer y la madre tuvo que cumplir su parte del trato, y es así como creó a la conocida Hello Kitty. Fue diseñada sin boca, haciendo referencia a la hija que tenía cáncer de boca, y se le atribuye las orejas puntiagudas, que son la representación de los cuernos del demonio. Supuestamente, cada vez que se adquiere a la gatita Hello Kitty, en ella estaba la presencia del demonio para observarnos, ya que era utilizada como herramienta para ver nuestras debilidades y poder seducirnos con sus tentaciones. Cuenta la leyenda que dos asaltantes fueron rodeados por la policía y en su huida tuvieron que abandonar su vehículo de fuga y entraron en una estación del metro. En su desesperada carrera comenzó un tiroteo en los pasillos de la estación, en el cual un certero disparo de uno de los ladrones impactó directamente en la frente de uno de los policías, matándolo al instante. En mitad de la confusión y mientras el resto de agentes se protegía detrás de unas columnas, la pareja de delincuentes consiguió subirse a un tren mientras escuchaban a su espalda la detonación de más disparos de los policías. Pocos instantes después, la máquina emprendió su marcha y dentro de ella, los ladrones. Era de noche y el vagón estaba prácticamente vacío. Solo había dos personas más en el tren que acababan de abordar. Un mugriento mendigo encapuchado que parecía inconsciente por su ebriedad, quien entre sus manos traía una botella de licor envuelta en una bolsa de papel. Y un hombre con aspecto de abogado y perfectamente vestido dormía con la boca abierta y muy probablemente se habría pasado su estación donde tenía que haber bajado. Los asaltantes, al comprobar que no estaban en peligro, empezaron a reír su suerte y a trazar un plan de fuga. Probablemente en la puerta de la próxima estación nos estén esperando la mitad de la policía de la ciudad. Así que, en cuanto bajemos de este tren, tenemos que meternos corriendo en el túnel. Dentro ya buscaremos cómo escondernos o escapar, dijo el que parecía más inteligente de ambos. El otro asintió mientras vigilaba al resto de los pasajeros. La estación se acercaba y, asustados por la posibilidad de que un grupo de agentes armados les esperara muy de cerca, se escondieron bajo los asientos. De ese modo, los asientos servirían de protección en caso de comenzar de nuevo un tiroteo. Pero, para su sorpresa, el tren no solamente no se detuvo en la estación, sino que además aumentó su velocidad de marcha. Estos malditos nos están tendiendo una trampa. Seguro que nos quieren llevar a un lugar que ya tengan controlado, para evitar que muera alguien más en la estación. Seguro que han dado la orden al maquinista para que no se detenga. Ambos, muy asustados,
comenzaron a caminar como locos por el interior del tren, mientras buscaban un modo de escapar. Pero las puertas parecían selladas e incluso disparando a la manija que les permitía cambiar de vagón, no consiguieron su propósito. Una nueva estación pasó ante sus ojos a toda velocidad, pero esta vez se dieron cuenta de un detalle que en la anterior ocasión no detectaron. La gente que estaba cerca esperando no parecía afectarles, como si no pudieran ver la potente máquina que cruzaba a toda velocidad por la vía. El tren aumentaba su velocidad por cada metro recorrido y parecía que entraba a las entrañas de la tierra, pues cada vez se podía percibir con más claridad la inclinación del vagón y su acelerado descenso. ¿Qué diablos pasa aquí? Esto no lo está haciendo ningún policía, dijo el más callado. De repente, la luz del tren comenzó a parpadear y tras cada momento de oscuridad del vagón parecía distorsionarse y volverse cada vez más tétrico. Una especie de material viscoso similar a la sangre comenzó a brotar de las paredes. Los asientos, que antes parecían nuevos, envejecieron de golpe y se mostraban oxidados y con el plástico derretido. Era como si hubieran sido expuestos a altas temperaturas o alguien se hubiera dedicado a quemarlos con fuego. Aterrorizados e incapaces de articular palabra, vieron como una nueva estación se acercaba, pero esta vez no encontraron un andén a su paso. En su lugar había una especie de cámara de tortura en la que despellejaban vivo a un desdichado que gritaba de dolor mientras lloraba sangre. Las cámaras se cambiaban una por una y la velocidad del tren se había minorado como para deleitar a sus pasajeros con las más crueles y brutales formas de torturar y causar dolor, que cada vez eran más sádicas y salvajes. De repente, el tren se detuvo y el mendigo, que hasta el momento parecía inconsciente a causa de su ebriedad, se levantó. Los asaltantes se quedaron petrificados al observar bajo su capucha unos brillantes ojos amarillos y un rostro rojo adornado con una puntiaguda barba. «Tú te bajas aquí, estafador», dijo mientras levantaba con un solo brazo al hombre que estaba bien vestido y lo lanzaba fuera del vagón. Inmediatamente, un par de sombras que aparecieron del suelo se levantaron y llevaron hasta una fosa llena de gusanos. El estafador comenzó a gritar mientras los gusanos le atravesaban la piel y comenzaban a devorarle por dentro. «Estos gusanos te devorarán en vida. Tú resiste a lucrarte como un parásito del trabajo y en dinero de los demás para llevar una vida de lujos», dijo el falso mendigo, al que ya fácilmente se podía distinguir como un demonio. «Ustedes no tendrán tanta suerte. Ustedes irán mucho más abajo». Al día siguiente, las crónicas de todos los periódicos anunciaron la muerte de un policía y 2 asaltantes que fueron abatidos a pocos metros del tren en el que pretendían escapar. Era casi la medianoche del 14 de noviembre de 1995, cuando un joven salía muy tarde de su jornada laboral. Le tocó quedarse más tiempo de lo normal, ya que era el encargado de la parte contable. Al salir a la calle hacía mucho frío y casi todo estaba oscuro y desolado. Se veían apenas algunas luces encendidas a lo largo de la calle, y los sonidos de grillos era lo único que se sentía ante tanta soledad y silencio. Solo quedaba esperar la última ruta del autobús que salía del terminal de autobuses de Old Summer Palace, con dirección hacia el condado de Xiangshan, que pasaba exactamente a la medianoche. Pero las cosas tomaron otro rumbo cuando vio que ya había pasado la hora promedio y el esperado bus no pasaba. El joven divisó una luz a lo lejos que lo llenó de calma
ya que era tarde y el autobús era lo único que lo podía llevar a su casa. Al acercarse el tan esperado vehículo, notó que se veía algo extraño. Tenía el número 302, número que no pertenecía a ninguna ruta de autobuses conocidas. Sus luces eran algo opacas, casi no hacía sonido su motor y estaba prácticamente vacío. Lo extraño era que a esa hora un autobús venía en promedio casi lleno. Pensando en que ya podía irse a su hogar, no le importó y subió. Al subirse, pagó su pasaje y notó que el conductor era algo extraño. Sus ojos se veían pálidos como el de una persona moribunda. Su rostro se veía cansado. Sus cabellos abundantes emanaban un fuerte olor a sudor. El joven, con profundo cansancio y sueño, decidió no darle importancia a este otro detalle e ingresó al autobús. Vio que en el autobús solo iba de pasajero un señor de avanzada edad. El joven se sienta 2 sillas cerca del anciano y lo saluda. «Buenas noches». El anciano le contesta el saludo de manera grata. «Buenas noches, mi amigo». Cuando el autobús lleva cierta distancia, de pronto se detiene para recoger a 2 pasajeros. Eran algo inusuales. Para el joven solo se trató de 2 hombres de apariencia normal, pero estos al subir le causaron una impresión fuera de lo normal al pobre anciano. El anciano se sintió algo desesperado e inquieto. No entendía la actitud del señor al ver estos 2 pasajeros. De repente el anciano le grita al joven a manera de reclamo: «¡Devuélveme mi billetera!». El joven no entendía por qué el anciano lo acusaba de robo y le dice: «¿De qué me habla, señor?». El anciano le hace una seña como queriendo decir que le siguiera el juego. Aún sin entender, pero tomando en cuenta la actitud del anciano, le sigue el juego. En la próxima parada hay una estación de policía. Arreglemos ese asunto allá. Los 2 tipos que observaban la escena tenían unas miradas macabras en sus ojos brillantes. Y es que de verdad se sentía una presencia maligna que provenía de ellos. El joven y el anciano se bajan del autobús ante la mirada maligna de estos 2 hombres. Luego que el autobús empezaba a marcharse, el anciano le dice: «Acabo de salvarte la vida. ¿No lo notaste? Los 2 hombres que habían subido no tenían piernas y estaban flotando. Sentí la sensación de que íbamos a morir». Al día siguiente salió en las noticias que un autobús con número 302 apareció en el fondo de un acantilado con los 3 pasajeros muertos y calcinados por las llamas. También se descubrió que el tanque no tenía combustible, sino que estaba lleno de sangre. Y lo peor es que los cadáveres estaban en posiciones de desesperación, como si algo los hubiera atrapado antes de morir por el fuego. El joven lo vio en las noticias y no lo podía creer. El bus que había subido la noche anterior tenía varios días desaparecido. Era una noche del mes de junio en que el autobús 40 hacía el último viaje de la ruta Ixtapán de la Sal hasta la ciudad de Toluca. El viaje era de lo más normal, los pasajeros dormían y el vehículo subía la cuesta sin problemas cuando empezó a llover, como tantas veces en esa parte del camino. Cuando el vehículo alcanzó el punto más alto, inició el descenso. La fuerte lluvia, las famosas curvas peligrosas de Calderón
y los empinados senderos hicieron que el autobús tomara gran velocidad. Los pasajeros, al percatarse de esto, reclamaron al chofer, quien no dice nada en absoluto, pero nervioso y aferrándose al timón, logra decir: «Están fallando los frenos». El chofer maniobró como pudo, pero en una curva muy pronunciada hizo que a los pocos segundos cayeran en uno de los más profundos barrancos. La mayoría de los pasajeros perdieron la vida al instante. Los pocos que quedaban vivos murieron carbonizados al incendiarse la unidad por causa de un cortocircuito. Mientras tanto, en las oficinas de la central de autobuses no recibe el reporte de que el bus número 40 haya llegado, ya que se encuentra demasiado atrasado, y es por lo que deciden enviar un vehículo a inspeccionar si el bus ha sufrido algún desperfecto. No parece haber rastros de él en todo el trayecto, al menos no hasta llegar a las curvas de Calderón, donde una patrulla de la policía ha localizado un terrible accidente. Era el autobús número 40 quien ha caído al barranco. No hay sobrevivientes y los cuerpos de algunos que se encontraban fuera del autobús estaban destrozados y otros calcinados dentro del mismo. Algunas personas aseguran que han visto el autobús número 40 por las noches y que algunas personas que se encontraban en la carretera de Ixtapán de la Sal dirigiéndose a la capital han sido invitados a subir a bordo, y aunque parezca un autobús antiguo, está en buenas condiciones. Una vez dentro del autobús, se observará que todos los pasajeros están muy bien arreglados y en silencio, con la mirada fija hacia adelante. Aunque el autobús esté lleno, siempre habrá un asiento disponible para el que recién sube. Puede que haya más, dependiendo la cantidad de gente que quiera viajar. Más adelante, el revisor de boletos pasará por cada asiento, solicitando el boleto de viaje a cada pasajero antes de llegar a la siguiente estación, mas no lo pedirá a la persona que recién subió. Es más, te va a ignorar como si no estuvieras en ese momento. Antes de la llegada a la estación central, el chofer en voz alta dirá lo siguiente: «Baja ahora y no voltees hasta que se cierre la puerta y nos hayamos ido, o de lo contrario, jamás dejarás el autobús». Quienes obedecen bajan y no voltean a mirar atrás hasta que se escuche el sonido de la puerta que se cierra y el autobús empieza a avanzar, pues cuando regresan la mirada, el autobús ha desaparecido. Los desobedientes, al bajar y mirar atrás, ven el autobús hecho pedazos y en su interior esqueletos descarnados, y el chofer queda mirándote fijamente sin decir nada. El autobús desaparece y la persona en cuestión de unos días después muere en un terrible accidente. Se dice que a partir de ese momento su fantasma sube al bus y viajará eternamente en él por causa de su desobediencia. Si algún día te encontraras varado en la carretera de Ixtapán de la Sal, no te arriesgues a subirte a cualquier autobús que pasa de noche, porque sin darte cuenta, podrías llegar a ser un pasajero más del autobús fantasma. ¿Te gustan las historias de terror? Suscríbete a este canal, El Códice de Van.